intercede por los incrédulos. Cada creyente es un sacerdote delante de Dios por medio de Jesucristo. Y anteriormente habíamos hablado de los dones espirituales que el Espíritu Santo pone en nosotros cuando nosotros confiamos toda nuestra vida en Jesucristo, en su obra. Entonces hay dones espirituales para la edificación de la iglesia. ¿Y cuál es el contrasentido de esto? Es que no los usamos y ni nos preocupamos. Pero eso no significa eso que no glorificamos a Dios. Entonces se ha hablado de 3 responsabilidades espirituales. Y ahora quiero hablarles de otro tema y que vamos a estar varios miércoles. La fortaleza de la verdad. Y es bien sencillo porque el pasaje está en 1 de Timoteo 3, 14, 15, que dice así: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Es el apóstol Pablo escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia, y esta es la definición interesante que hace el apóstol Pablo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oremos. Padre eterno, Padre misericordioso, Señor, rogamos tu bendición, tu misericordia en este momento por esta palabra que vamos a exponer, Señor. Danos un corazón humilde, Señor, para recibir, y danos, Señor, esa humildad necesaria, Señor, para aplicarla a nuestras vidas. Bendícenos, Señor. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué significa baluarte? Baluarte significa una fortificación en forma pentagonal. ¿Han visto el Pentágono? Estados Unidos. Ese es el sentido. Y en el tiempo de Israel se hacían columnas para atacar las murallas, y estas eran fortificaciones pentagonales, donde estaban todos los hombres dispuestos de manera de estar atacando siempre las murallas. Entonces la iglesia es eso, una fortificación de ¿qué cosa? La verdad. Y vamos a ver, hay varios aspectos de la verdad. Juan 18, 37, 38. Hay que correr con los versículos. Otro que está en Juan 14, 6. Otro en Juan 16, 13. Otro en Juan 17, 17. Juan 18, 37, 38. ¿Quién lo tiene? 37, 38. Fuerte y claro. Amén. Ya. Ya, hermano. Dele. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy el rey. Pero para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de verdad oye mi voz. Hasta ahí nomás. ¿A qué se refiere el Señor Jesús en esta respuesta a Pilato? Yo vengo a dar testimonio de la verdad, y el que es de la verdad oye mi voz. Dios. El que es de Dios me oye, me acepta. Entonces, la verdad también es Dios. Juan 14, 6. Juan 14, 6. ¿Tiene Juan 14, 6? Ya está. Entonces la verdad es Cristo. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de oír. El Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios. Y se hablará las cosas de Dios. Después Juan 17, 17, te lo tengo yo, que es facilito. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces tenemos 4 aspectos de la verdad. Dios, o sea, la Trinidad es verdad, en cada una de sus partes y en su totalidad. Y la expresión que conocemos nosotros de eso es ¿cuál es? Su palabra. Su palabra es verdad. Entonces la iglesia es una fortaleza ¿de qué cosa? De la palabra. De la palabra.
La iglesia del Señor Jesús es una fortificación divina en la tierra por obra de Cristo en la cruz para la gloria del Padre y en el poder del Espíritu Santo por medio de su espada. ¿Cuál es la espada del Espíritu Santo? La palabra, ¿cierto? La palabra de Dios es como el esqueleto que sostiene articulado y en pie el cuerpo de Cristo. La palabra de Dios es el alimento de la iglesia y de cada cristiano. Mateo 4:4. Pero respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso alimenta espiritualmente. Después dice, la palabra de Dios es el medio para el conocimiento de Dios. La palabra de Dios es para obediencia a Dios. La palabra de Dios es para comunicar, predicar y proclamar a todos los seres humanos la salvación en Cristo Jesús. ¿Se fijan el rol de la palabra en la iglesia? Es lo que nos sostiene, es lo que nos alimenta y es lo que tenemos que proclamar. La obediencia a su palabra es de gran bendición. Juan 5:24. ¿Quién puede estar en Juan 5:24, por favor? ¿Ya? Juan 5:24. ¿Quién lo tiene? Ya, hermano. El que oye la palabra y la cree, tiene vida eterna. Isaías 5:23-24, se los leo yo. Dice, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho, por tanto como lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Son desechados. Israel fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia. ¿Por qué? Porque abandonó la palabra de Dios, abandonó la ley y adoró dioses ajenos. La palabra de Dios es poderosa. Hechos 20:32. Y otro que puede estar en 1 de Pedro 1:23. Sí. ¿Ya? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. La palabra tiene poder ¿para qué? Para hacernos heredar la vida eterna, santificarnos. ¿Es por medio de qué? De su palabra. Y 1 de Pedro 1:23. ¿Alguien puede estar ahí, por favor? Pues habéis nacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mire, nacemos a la vida nueva, somos nueva criatura por la palabra de Dios. Más da un concepto de eternidad que permanece para siempre. El poder de la palabra, hay un momento de la manifestación más grande del poder de la palabra de Dios, y es en Génesis. Y le voy a leer así brevemente pequeños trozos. Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Versículo 5. Y llamó Dios a la luz día. Versículo 6. Luego dijo Dios. Versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. Versículo 9. Dijo también Dios. Versículo 10. Y llamó Dios a lo seco tierra. Después, versículo 11. Después dijo Dios. Versículo 11. Después dijo Dios. Versículo 14. Dijo luego Dios. Versículo 20. Dijo Dios.
Versículo 22. Dijo Dios y los bendijo. Versículo 26. Entonces dijo Dios. Esas son todas las palabras que Dios dijo para hacer la creación. Hágase la luz. Y fue la luz. Hágase las plantas, hágase los animales, el sol, el cielo, el mar, las estrellas. Entonces el poder de Dios, ¿dónde está? En su palabra. Y su palabra no es en vano, porque es una palabra que siempre tiene propósito y significado. Isaías 55:11. ¿Quién lo tiene? Isaías 55:11. Ya, hermano. Hermano. Tiene propósito. La palabra no es una fuerza ciega. La palabra tiene propósito y significado en todas circunstancias. Propósito de salvación, edificación, santificación, amonestación, juicio, condenación. Y nunca la palabra de Dios vuelve vacía. Porque el que rechaza su palabra es juicio. Entonces no hay nunca una no respuesta a la palabra de Dios. Siempre hay, siempre vuelve. Y no vuelve vacía. Salmo 138:2. Se los leo. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Este es un versículo que iguala el nombre de Dios a su palabra. Y nombre está por carácter, personalidad. Entonces el carácter de Dios es exactamente igual a su palabra. Él ha exaltado su nombre, su carácter, su personalidad, tal como ha exaltado su palabra, porque su palabra contiene todos los atributos y características de Dios. La palabra de Dios posee intrínsecamente los atributos de Dios. Por ello que negar la palabra de Dios es rechazar a Dios mismo. Tergiversar la palabra es desfigurar a Dios. Desobedecer la palabra es rebelarse a Dios. Dudar de Dios es cuestionar su integridad y santidad. Usar la palabra para gloria del hombre es poner a Dios a la altura de simple hombre. Vivir indiferente a Dios es considerarlo innecesario. Cuando vivimos indiferente a la palabra, eso quería decir, lo consideramos innecesario. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con la palabra? No solo para leerla, para estudiarla, sino para obedecerla y amarla. Eso habla y denuncia nuestra relación con Dios. Porque Dios se identifica plenamente con su palabra. Entonces todo lo que es negar, tergiversar, desobedecer, dudar, usar la palabra de Dios, ser indiferente, es cuestionar el carácter y la personalidad de Dios. Entonces a veces desfigurar la palabra, porque esto cae bien a la gente, es realmente hacer un flaco favor a Dios, porque lo está desfigurando, está cuestionando su integridad y santidad. Por eso Dios siempre dice la palabra, respeto a la palabra, obediencia a la palabra, fidelidad a la palabra. ¿Qué le dijo a la iglesia de Filadelfia? Yo te sacaré de la prueba que viene en el mundo por la paciencia, por la fidelidad a mi palabra. Es la única iglesia que se le menciona: yo te voy a sacar de esto porque tú has sido fiel a la palabra. Esa es la bendición de una iglesia que ha sido, a pesar de todos los problemas, fiel a la palabra. Ni más allá ni más acá, ni para enfriarse ni para calentarse, donde tiene que estar nomás. Entonces la palabra de Dios es una cosa muy seria. Para Dios es la cosa más seria, porque Él se identifica plenamente con su palabra, y la palabra tiene todos los atributos de Dios, y eso vamos a ver más adelante. Y se resume todo el pecado del hombre en una cosa: en desconocer al Creador.
Y desconocer al Creador permite a la humanidad que cada uno peque como bien le parezca, ¿o no? Que el hombre establece sus propios parámetros como sociedad, como varón, como individuo, y vive según ellos. Generalmente es pecado, pero él establece sus parámetros porque vive a espaldas, fuera de la voluntad de Dios, no quiere saber nada de Dios. Así vive nuestra sociedad. Entonces la palabra de Dios es revelación de Dios a la humanidad, revela su carácter, atributos, plan, propósitos y soberanía. La palabra de Dios es revelación y poder de Dios, es Dios mismo en palabras. Y aquí hay que hacer una pequeña diferenciación. ¿Han escuchado ustedes hablar del movimiento Palabra de Fe? ¿No? ¿Conocen a Benny Hinn? ¿Han oído hablar de él? A ver, ayúdame, hermano Luis, algún otro demonio de esa teología. Cacheluna. Yo sé, también, sí. Bueno, ellos dicen, el movimiento Palabra de Fe declara que el poder está en la palabra confesada, en la palabra declarada y en la palabra proclamada. Yo confieso, yo declaro, yo proclamo. Y cualquier palabra, si no dice la palabra de Dios, tome nota. ¿Por qué? Hay una base, llamémosla entre paréntesis, teológica. ¿Y la base cuál es? Está basada en la creencia que cada hombre tiene algo de Dios en su interior. Y por fe, eso que se declara, cualquier cosa que sea, viene de Dios. Por eso se va a cumplir. Entonces nosotros tenemos el poder. Donde está lo divino, por ello se cumplirá. Entonces yo manejo lo divino que tengo adentro. Y no está refiriéndose a la palabra de Dios. Si yo digo, yo necesito una casa nueva, proclámalo, te dicen algunos pastores. Confiésalo, créelo. Proclámalo todos los días en la mañana. Esa es la idea de que yo puedo crear mi realidad con el poder de mi palabra. Eso es esoterismo. Eso viene del Oriente. Eso no es cristiano. Los deseos del hombre, la declaración del hombre, la fe del hombre en el hombre. Eso es. Eso es el movimiento pensamiento positivo, confesión, yo declaro, yo confieso. Esta doctrina no es bíblica, no es cristiana. Humaniza a Dios, pues Dios no puede hacer mucho sin mí. Si yo no lo proclamo, Dios no lo hace. Entonces, ¿dónde está el acento? En el hombre. Y diviniza al hombre. Y su origen de esto lo podemos ubicar en Génesis 3.5. Alguien que pueda estar en Génesis 3.5. Génesis 3.5. Léalo, hermano. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí está. Y ahí viene. Eso de que el hombre tiene el poder divino, viene de ahí. De la serpiente antigua, dice. Que ya lo dijo, ¿dónde? Allá, en Génesis. E hizo caer a Eva y después a Adán. Y siguen cayendo. Porque los métodos del diablo no cambian. Somos nosotros los que nos olvidamos y nos creemos más pillos que el diablo. ¿Por qué? Porque somos atraídos por la carne, por el poder. Yo he visto gente muy embalada en esta historia. ¿Por qué? Porque se siente poderosa, que está llena de Espíritu Santo. ¿Será el Espíritu Santo eso? Lleno de orgullo, creyéndose casi un semidios entre los hermanos. Eso no me parece a mí. La palabra de Dios es revelación. Dios se ha revelado por su palabra, por medio de profetas, apóstoles y por el mismo Señor Jesús. Vamos a ver otro aspecto, digamos, de lo que cuestiona la palabra. Hebreos, capítulo 1, del 1 al 2, por favor.
¿Quién lo puede leer, por favor? Ya, hermano. Ánimo. Ánimo. ¿Quién lo tiene? Hebreos 1, versículo 1 y 2. Sí, ya, hermana. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en este portero día nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó el heredero de todos, porque era su mismo hijo de Dios. Gracias. A los judíos les habló Dios a través de los profetas. Y hay un registro histórico que se llama Antiguo Testamento. La ley, los profetas, la historia de Israel. Y después, cuando viene Cristo, Cristo habla al mundo. Habla al mundo. A través de su mensaje, sus palabras, que quedaron registradas en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la palabra completa. Porque la venida de Cristo cierra el tiempo de los profetas, porque ya es la revelación completa. Él revela al Padre y los propósitos del Padre para los últimos tiempos. Todavía hay gente y cristianos que dicen que reciben revelación en visiones y sueños. Incluso entre los bautistas. Hermano, sabe que estuve soñando. Y a veces son sueños impresionantes, ¿no? Es que nosotros somos impresionables. Cosas extraordinarias que no podemos medir las consideramos sobrenaturales. Pero no todos los sobrenaturales de Dios. El diablo es sobrenatural, los demonios también. Y hacen cosas de ese tipo. Entonces, y esto se da mucho en el movimiento carismático, palabra de fe, movimiento de la prosperidad. Pero, ¿usted ha visto alguna predicción de esta gente, lo que se dicen apóstoles y profetas, que le haya chuntado por lo menos el 50%? Ninguna. Yo lo estoy escuchando a veces años, de que me puse a escuchar radio cristiana. Este otro año el avivamiento. No se sabe qué avivamiento. Todos los años, no, este otro año, yo siento, y yo me acuerdo de un pastor, yo siento en mi corazón que viene el avivamiento este otro año, hay que prepararse porque Cristo viene. Y la iglesia va a ser poderosa. Y estamos en el 2013, y ahí estamos. Las cosas van por otro lado. Bastaría decir lo que sucedió con la Catedral de Cristal, de Robert Schuller. Robert Schuller, por 30 años, tenía un programa que se llamaba La Hora de Poder. Ellos eran de la confesión pensamiento positivo. Confiésalo, proclámalo, decláralo. Y un programa que se transmitía por radio y televisión a lo largo y ancho de todo Estados Unidos. Robert Schuller era un tiempo atrás, en esos años, tal vez el pastor más popular, más codiciado y más cotizado. Y hizo esta catedral de cristal inmensa. Ellos, hace un par de años atrás, entraron en crisis. No tenían plata para pagar una deuda millonaria. A pesar de que muchos profetas, yo me acuerdo de haber leído algo, le decían, hermano, no se preocupe, el Señor proveerá, esté tranquilo. Le profetizaban por visión, por sueño, por sentimiento, o sacaban un versículo por ahí. ¿Y saben qué terminó el año pasado la Catedral de Cristal? Rematándola. ¿Y sabe quién la compró? La Iglesia Católica Norteamericana. Esos son los profetas, que dejaron de pensar positivamente, no declararon suficiente, no tenían la fuerza. Dios le puso la mano para decir, mira, aquí hay una muestra de que tú eres falso. Lo que predicó por 30 años no se cumplió en su propia situación. Y oraban, y declaraban, y clamaban. Y ahí está, lo tuvieron que vender. Entonces, eso es el movimiento de fe. Bueno, la palabra del hombre es limitada, llena de su naturaleza pecaminosa. En Santiago dice, la sabiduría humana es sabiduría terrenal, animal, diabólica. Porque la sabiduría humana está basada en ¿qué? En los deseos del hombre.
en la carne, no está con los deseos santos, propósitos sublimes, o el propósito de glorificar a Dios, sino de autoglorificar al hombre. Solo la palabra de Dios poderosa, santa, eterna y suficiente. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Conocida esa. ¿Lo tiene? Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Ya, léalo. La escritura es inspirada, soplada, exhalada por Dios a hombres que escribieron en un registro los pensamientos y propósitos de Dios. Entonces la palabra de Dios es completa en ese sentido. Prepara al hombre para toda buena obra. No necesitamos sueños, visiones, psicología, nuevas revelaciones, nada de eso. No necesitamos ciencia humana. Porque hay algunos psicólogos cristianos que dicen que ellos están ayudando a Dios porque la palabra no es suficiente en muchos aspectos. Eso es decir que Dios es insuficiente, que Dios no se la pudo, que nosotros los hombres, las criaturas, tenemos que ayudar a este Dios que dijo hágase la tierra y se hizo la tierra, hágase la luz, se hizo la luz. Nosotros, que fuimos la última cosa que fue creada para la gloria de Dios, sí, vamos a ayudar a Dios. Eso es la soberbia humana. No existe la psicología cristiana. La psicología tiene un principio. Y el principio de la psicología es, tú tienes un problema, la solución está en ti. El cristianismo dice, tú tienes un problema, la solución es Cristo. La solución está fuera del hombre, porque el hombre está incapacitado de resolver problemas espirituales de gran envergadura, porque vive consumido en el pecado. Entonces, ¿qué hora es? Bueno, por ser tarde, lean para la próxima semana Salmo 19. Ahí hay 3 aspectos de la palabra de Dios escrita: característica, origen, atributo, beneficio. Así que les dejo esa tarea. Lean Salmo 19, particularmente del 7 al final. Y vamos a examinar ese versículo en relación a las características de Dios y de la palabra de Dios, que es un lindísimo versículo. Y por ahora, para que no se haga tan tarde, porque es bastante largo, lo dejamos hasta aquí. Pero una cosa sí, hermanos, la palabra de Dios es necesario estudiarla, pero no es suficiente. La palabra, leerla por información, no es suficiente. Estudiarla no es suficiente, pero es necesario. Creerla es necesario, pero sobre todo amarla, porque el hombre no obedece lo que no ama. Su relación con su palabra, con la palabra de Dios, está hablando de su relación con Dios. Examínese eso, porque Dios se identifica con su palabra. Amén. Ahora oremos entonces. Padre bueno, Padre eterno, yo te doy gracias por esta exhortación que tu palabra nos hace, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sane nuestra alma, nuestro corazón, que haga crecer el amor por Cristo, el amor por su palabra, el amor por todas las cosas lindas que tú tienes en tu palabra para nosotros, tus enseñanzas, tus promesas, tus cariños, tus advertencias. Señor, qué grande eres. Yo te doy la gloria y la honra, Señor, por tan grandes beneficios que nos regalas a través de tu palabra, Señor. Bendice estas palabras, Señor, los versículos que se han proclamado, Señor, para que el Espíritu Santo los ponga en el corazón de cada uno de nosotros y atesorarlos, Señor, como la cosa más valiosa de esta tierra y del cielo. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en el nombre